Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. En el día de hoy estaremos hablando de dilatación térmica y de los referentes conceptuales relacionados a esta temática. Aquí en esta portada tenemos entonces la dilatación térmica de un riel de tren y la contracción térmica del mismo por efectos de temperatura, efectos de aumento, incremento y disminución de temperatura. Como aprendizaje, el estudiante modela o modelará los cambios en el tamaño de los cuerpos relacionados con la transferencia de calor. Y como evidencia, el estudiante comprende que cuando un cuerpo se ve sometido a una transferencia de calor, sus dimensiones varían, específicamente se dilata y modela matemáticamente el fenómeno de dilatación térmica. Para ello entonces vamos a ver diferentes modelos de dilatación térmica desde el modelo teórico, la parte conceptual, las fórmulas, y en otra ocasión estaremos entonces aplicando estas fórmulas en ejercicios de aplicación. Como referentes conceptuales a dilatación térmica, que es el tema, comenzaremos con una introducción, definiendo lo que es dilatación y contracción térmica, para luego pasar a ver los casos de dilatación en sólidos, en líquidos, en gases y al final un resumen, terminando con actividades en el blog. Introducción. ¿Por qué se dilatan los cuerpos? La dilatación térmica es el proceso por el cual los cuerpos aumentan su volumen debido a su temperatura. Afecta a todos los estados de agregación de la materia. Aquí en la figurita vemos entonces un personaje de dos objetos que están sometidos a la radiación del sol, aumentan su temperatura y se extraña y observa que ha aumentado de tamaño. Segundo, concepto de dilatación y contracción. La dilatación térmica es el proceso por el cual los cuerpos aumentan su volumen cuando se aumenta su temperatura, como lo vimos al inicio. Cuando en lugar de aumentar la temperatura disminuye, el volumen del cuerpo también lo hace, hablándose en estos casos de contracción térmica. Aquí vemos entonces los estados de agregación de la materia versus el aumento y la disminución de la temperatura o de la energía. Y vemos que a mayor energía, a mayor temperatura, los estados de agregación de la materia se van soltando, se van desprendiendo las moléculas. Se encuentra menos agregada, las moléculas se encuentran más sueltas a medida que se aumenta la energía, que aumenta por lo tanto la temperatura. Lo contrario sucede cuando se disminuye la energía, disminuye la temperatura, y los estados de agregación entonces se hacen más fuertes. Observamos la dilatación de estructuras metálicas. El principio de la dilatación térmica se aplica en esas estructuras, como puentes o vías de tren. Es muy importante tener en cuenta los efectos del aumento o disminución de volumen provocados respectivamente por la dilatación y la contracción debido a los cambios de temperatura. Para ello es común utilizar juntas de dilatación. Las juntas de dilatación acá vemos que están formados por espacios libres que permiten que los distintos fragmentos que forman la estructura puedan crecer sin deformarse. Hay días en donde la temperatura sobrepasa los 40 grados Celsius y por lo tanto estos rieles se dilatan. Es por ello que los construyen con una longitud de 12 metros y tienen una separación, los unen con una separación de 5 milímetros para poder evitar que el tren se descarrile, debido a que al dilatarse entonces van a estar más juntos los rieles, y esto puede hacer que se descarrile el tren. Entonces en el momento de unirlos dejan un espacio de unos 5 milímetros para prever estas futuras dilataciones en la medida en que aumenta la temperatura.
Dilatación en sólidos sería la primera forma de dilatación entre los cuerpos. De entre los estados de agregación de la materia estudiados, el estado sólido es el que tiene las fuerzas de cohesión más fuertes, por lo que resulta más difícil observar la dilatación que en líquidos y gases. Habíamos visto anteriormente en clases del periodo pasado los estados de agregación de la materia y vemos que las moléculas se encuentran demasiado fuertes, demasiado unidas, hay mayor cohesión, eso significa que están más unidas. En función del número de dimensiones que predominan en el cuerpo podemos distinguir tres casos. Dentro de la dilatación de los sólidos encontramos entonces la dilatación lineal, la dilatación superficial y la dilatación volumétrica, que está relacionado con las dimensiones del cuerpo. Como dilatación lineal entre los sólidos tenemos entonces una barra de cualquier metal. Al ser calentada sufre un aumento en sus dimensiones. Se aumenta la temperatura, aumentan sus dimensiones, largo, ancho y alto, por lo que su dilatación es cúbica por tener las tres dimensiones. Sin embargo, en los cuerpos sólidos, como alambres, varillas o barras, lo más importante es el aumento de longitud que experimentan al elevarse la temperatura. Es decir, la dilatación en estos casos se considera entonces lineal, no volumétrica, sino lineal, para varillas, alambres o barras. La dilatación lineal de un cuerpo viene dada por esta expresión. Acá tenemos entonces la expresión, tomen nota en sus cuadernos para que conserven esta ecuación que la vamos a estar utilizando y vamos a definirla, donde tenemos que L y L sub 0 respectivamente representan la longitud final esta y esta la longitud inicial. Su unidad de medida en el sistema internacional es el metro por ser longitud. Tenemos lambda, coeficiente de dilatación lineal, lo vemos aquí dentro de la ecuación. Es específico de cada material. Este valor nos lo dan en tablas. En el momento de desarrollar ejercicios, solucionar problemas, nos dan este valor. Es específico de cada material y representa el alargamiento que experimenta la unidad de longitud de un sólido cuando su temperatura se eleva 1 Kelvin. Su unidad de medida en el sistema internacional es Kelvin a la menos 1, pero también se puede trabajar con Celsius a la menos 1. Recuerdan las unidades de conversión o los ejercicios de conversión que estuvimos trabajando el periodo pasado. Donde tenemos este triangulito y este triangulito significa una diferencia entre una cantidad final y una cantidad inicial, también se le llama variación. Incremento de temperatura que experimenta el cuerpo. Su unidad de medida en el sistema internacional es el Kelvin, aunque también se usa el grado Celsius. Entonces, en esos ejercicios de dilatación térmica vamos a estar mirando que vamos a estar trabajando con Kelvin y Celsius también. Se pueden hacer ambas unidades de temperatura se pueden utilizar. Valores típicos del coeficiente de dilatación. Tenemos que el coeficiente de dilatación en el caso de los sólidos suele mantenerse constante para cambios de temperatura menores de 100 grados. Algunos valores, en este caso grados Celsius, algunos valores típicos para el coeficiente de dilatación lineal son, acá tenemos entonces los diferentes materiales y sus coeficientes de dilatación lineal respectivos, que nos van a ser útiles al momento de desarrollar ejercicios. Segundo, dilatación superficial en cuerpos sólidos. Si ahora tenemos una lámina, debemos considerar que la variación de la longitud es en todas las direcciones, o sea, a su ancho y a su largo de la superficie. Por lo tanto, estamos hablando de una variación de área o de superficie, en donde están involucradas las dos dimensiones, ancho y largo. La siguiente ecuación modela dicha variación. Pues acá tenemos esta ecuación. Al principio nos pueden parecer muy raritas estas ecuaciones, pero nos vamos a ir socializándolas. Vamos a ver entonces qué significa esta ecuación. Miremos que acá se somete esta lámina a una temperatura y aumenta acá. Hasta hay una variación en esta unidad, en esta medida, aquí hay otra variación en esta medida.
Entonces aumenta por acá alfa, por acá otra vez aumenta alfa, serían 2 alfa igual a beta. Vamos a hablar de la formulita. La dilatación superficial de un cuerpo viene dada entonces por la expresión que habíamos visto anteriormente, donde S y S sub 0 significa área, viene del inglés space. S es el área final, S y S sub 0 el área inicial, respectivamente. Su unidad de medida en el sistema internacional es el metro cuadrado por ser unidad de superficie. Y tenemos esta letrica que, si no estoy mal, creo que es omega, coeficiente de dilatación superficial, también nos lo dan en tablita. Es específico de cada material y representa el aumento de superficie de un sólido de área de unidad. Cuando su temperatura se eleva un Kelvin, su unidad de medida en el sistema internacional es Kelvin a la menos 1, aunque también se usa grados Celsius a la menos 1. Esto lo vamos a estar viendo muy seguido en las siguientes ecuaciones. Y tenemos delta de T. Recuerden que esto es incremento o variación o la diferencia entre una cantidad final y una cantidad inicial. Incremento de temperatura que experimenta el cuerpo, acá lo vemos en la ecuación. Su unidad de medida en el sistema internacional es Kelvin, aunque también se usa grados Celsius. Entonces tomen nota de esta ecuación, tomen nota de lo que significa cada uno de sus componentes. Tenemos entonces como tercero la dilatación volumétrica. Al aumentar su temperatura, si el sólido sufre un aumento en sus 3 dimensiones, dicho aumento recibe el nombre de dilatación volumétrica, por tener involucrado las 3 dimensiones. La dilatación volumétrica de un cuerpo viene dado por esta expresión, tomen nota, donde B y B sub 0 vienen a ser el volumen inicial y el volumen final respectivamente del cuerpo. Su unidad de medida en el sistema internacional es el metro cúbico, por ser una unidad de volumen, por estar involucrado las unidades de volumen. Y esta letrica, no recuerdo, creo que es gamma, coeficiente de dilatación volumétrica o cúbica. Es específico de cada material y representa el aumento de volumen de un sólido. Entonces acá tenemos también el coeficiente de dilatación volumétrica, también lo vamos a encontrar en tabla, nos lo dan. Representa el aumento de volumen de un sólido de volumen unidad cuando su temperatura se eleva un Kelvin. Su unidad de medida en el sistema internacional es K a la menos 1, aunque también se usa Celsius a la menos 1. Recuerden que K es Kelvin. Y de nuevo acá delta de T es el incremento de temperatura que experimenta el cuerpo. Su unidad de medida en el sistema internacional es el Kelvin, aunque también se usa grados Celsius. B. Dilatación en líquidos. Ya vimos entonces anteriormente la dilatación en los sólidos, en sus 3 componentes, el lineal, el superficial y el volumétrico para los sólidos. Ahora entonces hablaremos de la dilatación de líquidos. El efecto de la dilatación en los líquidos es más evidente que en los sólidos. Esto es debido a que sus moléculas se encuentran con más libertad para moverse. El volumen que ocupa cada una aumenta más fácilmente con la temperatura, por lo que también lo hace el volumen del líquido en su conjunto. Su expresión es similar a la dilatación volumétrica de los sólidos, es muy parecida. La dilatación de los líquidos sigue entonces la expresión, esta expresión, donde B y B sub 0 representan volumen final y volumen inicial respectivamente del líquido. Su unidad de medida en el sistema internacional es el metro cúbico. Tenemos acá entonces el 1, pues que es una constante. Tenemos acá el coeficiente de dilatación del líquido, es específico de cada líquido, también lo encontramos en tablas y representamos todo lo que sea coeficiente, lo encontramos en tablas porque ya son datos que han surgido de la experimentación, entonces son constantes. Representa el aumento de volumen de un líquido, de volumen cuando su temperatura se eleva a un Kelvin, y su unidad de medida en el sistema internacional es Kelvin a la menos 1, aunque también se usa Celsius a la menos 1. Y por último tenemos entonces delta de T, que es el incremento de la temperatura que experimenta el líquido. Su unidad de medida en el sistema internacional es el Kelvin, aunque también se usa Celsius. Son muy parecidas
muy parecidos el planteamiento de las ecuaciones. Ten muy presente que cuando queremos medir la dilatación de un líquido, hemos de tener en cuenta que el recipiente sólido en el que lo colocamos también se dilata. Acá tenemos entonces valores típicos del coeficiente de dilatación. Estamos hablando de líquidos. El coeficiente de dilatación en el caso de los líquidos suele variar con la temperatura de forma más pronunciada a lo que ocurre en los sólidos. Esto es debido a los estados de agregación y a la cohesión entre las moléculas. No es tan fuerte en los líquidos como en los sólidos. A continuación se recogen algunos valores típicos del coeficiente de dilatación alfa para líquidos a una temperatura de 20 grados Celsius. Observa que son sensiblemente superiores al caso de los sólidos. Esto implica que la dilatación en los líquidos es más evidente que en los sólidos para un mismo material y un mismo cambio de temperatura. Tenemos un caso excepcional. Nosotros habíamos estudiado que en la medida en que aumenta la temperatura, los cuerpos aumentan su volumen, pero hay una situación anómala con el agua y algunos líquidos también. Se comportan de manera anómala en ciertos intervalos de temperatura y presión, aumentando su volumen cuando disminuye su temperatura y viceversa. O sea que esto ocurre diferente a lo que nosotros tenemos planteado usualmente, en donde sabemos de que todo cuerpo, cuando se le aumenta la temperatura, cuando se le aumenta la energía, aumenta su temperatura y por tanto aumenta también su volumen. En este caso no sucede con el agua. Es el caso del agua a una atmósfera de presión y en el intervalo de 0 grados Celsius a 4 grados Celsius. Entonces acá de 0 a 4 está aumentando, y lo que usualmente deberíamos de mirar está aumentando la temperatura. Lo que deberíamos de mirar es que aumente su volumen, pero no. En esta situación anómala del agua, el volumen está disminuyendo. Este comportamiento es muy importante para que pueda existir la vida. Tenemos entonces que la dilatación anómala del agua, en la figura se muestra la gráfica del volumen del agua con respecto a su temperatura y se observa cómo, como lo hemos dicho anteriormente, entre 0 y 4 grados Celsius, al aumentar la temperatura, el volumen no aumenta, sino que incluso disminuye. Ese es el fenómeno conocido como la dilatación anómala del agua. Y finalmente tenemos la dilatación de los gases. El efecto de la dilatación de los gases es el más evidente de todos. Los gases varían de forma clara su volumen tanto con la temperatura como con la presión, debido a que las fuerzas de cohesión entre las partículas son más débiles que en los casos anteriores. Es importante tener claro los estados de agregación. Aquí en los gases, la cohesión es menor comparado con los anteriores estados de agregación de la materia. Su expresión es similar a la dilatación volumétrica de los sólidos. La dilatación de los gases a presión constante sigue la expresión. Esta expresión donde B y B sub 0 son el volumen final y el volumen inicial respectivamente del líquido. Tenemos que su unidad de medida en el sistema internacional es el metro cúbico. Tenemos acá entonces el coeficiente de dilatación a presión constante. Es importante tener que la presión es constante, coeficiente de dilatación a presión constante. Para una presión determinada existe un valor de dilatación a presión constante único, igual para todos los gases. Su unidad de medida en el sistema internacional es Kelvin a la menos 1, aunque también se usa grados Celsius a la menos 1. Y por último aquí tenemos entonces el incremento de temperatura que experimenta el líquido, siendo su unidad de medida en el sistema internacional el Kelvin, aunque también se usa grados Celsius. Observamos también que el coeficiente de dilatación para los gases a presión constante es igual para todos los gases que se muestran a una determinada presión. Por otro lado, el volumen de un gas es 0 a una temperatura de menos 273 grados Celsius, como lo vemos acá, o 0 Kelvin, o el 0 absoluto, que es Kelvin. Este comportamiento permite dibujar las siguientes líneas que representan el volumen de cualquier gas a una determinada presión. Tenemos acá el volumen del gas a determinada presión, y si representamos las variaciones del volumen de un gas con respecto a su temperatura, manteniendo
distintas presiones constantes, en este caso P1, P2 y P3, podemos observar que todas ellas cambian de forma lineal. Y cuando el volumen es igual a cero, su temperatura es de menos 273.1 grados Celsius o 0 Kelvin. Entonces acá podemos mirar que ese coeficiente de dilatación de los gases a presión constante es igual para todos los gases que se encuentren a una determinada presión. Por último, entonces ya tenemos el resumen de todo lo que hemos visto. Ya ustedes con tiempo entonces repasan los conceptos de temperatura, de calor, y aquí tenemos entonces un resumen de lo que acabamos de compartir: los tipos de dilatación, la dilatación superficial, la volumétrica, la lineal, y tenemos los coeficientes y las ecuaciones para irlas trabajando entonces en los próximos encuentros. Es todo por hoy, les agradezco la atención, muy juiciosos y juiciosas estudiando, repasando, tomando apunte lo más importante, y hasta una próxima.